Guzmán Blanco fue el que hizo esta ciudad bonita. Por tan importante y tan moderno que sea empezar a tener petróleo, no Gracias. significa que las personas sean modernas. El presidente sería Reino Tolina. ¿Gómez encuentra el petróleo o el petróleo encontró Gómez? Uy. Llega este tipo y cambia totalmente el país. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos con mi compadre José Gregorio Romero Goyo. Un placer verlo y un placer estar aquí con ustedes. Un placer, un nuevo episodio de Polihistórico, episodio número 4, si no me equivoco, de Creo Polihistórico. que vamos para 6. Este es el episodio número 7, bueno, No importa, lo bueno que deje la cuenta porque lo está disfrutando. Exacto, no llevamos la cuenta porque estamos disfrutando aquí, que jode, Santiago Moreno, y estamos aquí nada más y nada menos que con un invitado muy especial, Muy esperado. músico, Gracias a Dios. muy culto, muy historiador, le sabe muchas cosas, y sobre todo yo creo que lo que Más caracteriza a esta persona es que es curioso. Y por eso es que está aquí, porque este es un podcast para gente curiosa. Rafael Arocha, muchísimas Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la ¿Cómo está? invitación. Mucho gusto. Bueno, nosotros... Ay, concha. Nosotros somos compañeros aquí en clase. Claro. Y no sé, creo que es muy importante, sobre todo, escuchar a los estudiantes. Sí, escuchar la voz de los estudiantes. Escuchar la voz. Este es un podcast que busca eso, escuchar a los estudiantes, escucharnos lo que sentimos y lo que opinamos de distintos temas. Y como el propósito de este podcast, Santiago Moreno, como bien sabes, es hacer la historia y la política un poco más amena para todos nosotros los estudiantes. Exacto. En este episodio vamos a hablar sobre si realmente Venezuela entró a la modernidad o cuándo entró a la modernidad. Si entró tarde. O si entró tarde, temprano, si entró de último. Vamos a evaluar los procesos de cómo fue y de por qué. Entonces, bueno, estamos aquí con una persona que sabe bastante de eso, que es Rafael, y va a aportar muchísimo al podcast, creo yo. Nosotros tuvimos un profesor bien bueno. Verdaderamente a mí me encantó porque sus clases eran muy chéveres. Se llama Diego Bautista. Sí, no sé claro. si estará viendo. Diego Bautista. Nos dio Muy bueno. en Mundo Moderno una materia bastante valiosa. ¿Qué es el modernismo, señores? ¿Qué es el modernismo? Porque primero tenemos que tener unas bases. Ok, Claro. yo creo que este es el episodio más complejo que he hecho hasta Sí. ahora. Porque Sí. primero definir... Más que la izquierda y la derecha. Sí. Sí. Eso fue que nos tenían amenazados. Cansados con ese episodio, Pero no, ¿ves? en este sí es como más para empezar porque primero hay que evaluar qué hace un país que sea moderno, ¿no? ¿Cómo definimos la modernidad? Entonces, un país moderno, según lo que hemos investigado, es un país que tenga instituciones sólidas, democráticas, donde se respeta la libertad de expresión, donde hayan muchas ideologías, se respetan los partidos políticos, el Estado funcione y brinde salud, brinde servicios básicos, brinde estabilidad para la población. Entonces, Venezuela... Yo creo que va más allá de eso. Ok. Fíjate, yo Dime creo que por qué. va más allá de eso. Porque yo creo que hay que comparar a cómo eran las cosas antes de que entre el modernismo. Hay mucha gente que dice, mira, que el modernismo entró con que cuando llegó Colón para acá. Ajá. El modernismo entró con la Segunda Guerra Mundial. El modernismo entró tal. Hay que definir, vamos a definir. Yo creo que el modernismo es un cambio de la tesitura moral de las personas. De cómo la gente organizaba su familia, sus proyectos de vida. Porque Ok. antes, o sea, ponte en la Edad Media. En la Edad Media, tú nacías siendo un zapatero y tú te ibas a morir siendo un zapatero. Claro. Y tu hijo iba a ser un zapatero y tu mamá va a ser mamá de zapatero. Eso nos lo enseñó Diego Bautista. justamente. Exactamente. Y sobre todo, el mundo moderno tiene mucho que ver con el feminismo y con los avances de la libertad de expresión, los avances de la democracia. Por eso es que también dijiste esto y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, creo que es un cambio de la tesitura moral de las personas. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un cambio mental sobre todo, porque un país puede llegar a la modernidad más alta en cuanto a sistema político, pero si en cuanto a mentalmente no están preparados y no tienen un avance, entonces no van a llegar a ningún lado. Yo creo que entonces podrías decir, ya que hablamos de mentalidad, podrías considerar que la Revolución Francesa pudo ser un paso a la modernidad muy importante, o que se consiguió la modernidad con la Revolución Francesa, porque para mí la Revolución Francesa lo cambió todo. Para mí la también. forma de ver, Para la mí forma también. de ver a la gente, las cosas y la mentalidad. ¿Tú dirías que...? Sí, yo lo veo siempre la Revolución Francesa como la consecuencia de muchísimas cosas que habían estado cocinándose con el pasar del tiempo, el Renacimiento. Ya al pasar la Edad Media, ya empiezan unas ideas modernistas, empiezan a salir. Y tal.
Y hay mucha gente que digo que el modernismo empezó a venir precisamente con la independencia de todos estos estados y con la Revolución Francesa. Bueno, antes estuvo la de Estados Unidos, la de las 13 colonias. Sí, claro, verdad. Antes que la Revolución Francesa. Pero pasa es que la Revolución Francesa puso los ideales. Y sí, es diferente, pero sí me gusta mucho el ejemplo de Estados Unidos porque los Estados Unidos también fue cuando empezó. Y la Revolución Francesa sobre todo porque es un golpe directo a la aristocracia, porque los Estados Unidos fue más una independencia de una colonia, mientras que Francia fue pasar de ser un reino a una república, la República Francesa. Y eso fue un paso muy importante. Y estoy de acuerdo contigo también en el hecho de que los reinos empezaron a ser repúblicas. Yo creo que eso también fue un paso muy importante a la modernidad, ¿no? Exactamente, precisamente. Pero tú sabes que esto no es objetivo, obviamente. Claro. Hay muchas partes en la historia, y hasta ahorita también podemos decirlo, que hay mucha gente que tiene cosas premodernas en la cabeza. Sí. También imagínate, en ese momento en la historia, hay mucha gente que tenía, por ejemplo, esa religión cívica. De chamo, tú tienes un himno nacional, tú tienes una bandera. Eso no existía antes. Okay. Y la modernidad también está pegada, está de mano a la religión, con el catolicismo, con la llegada del catolicismo. Lo único que unía a la gente era la religión. Así es. Era el Leviatán, según Hobbes. El Leviatán, eso es verdad, también lo enseñó Diego Sí. Bautista. Ojalá esté viendo el episodio. De verdad. Le agradecemos mucho al profesor. Pero, ¿qué te iba a decir? La religión como tal está muy de la mano con la modernidad. Por ejemplo, Japón. ¿Tú consideras, Santiago, Rafa, que Japón es un estado moderno? Sí, yo Japón. considero que sí, claro. Tú lo ves de lejos y tú dices que Japón es un estado muy moderno, pero Japón, la religión principal es el sintoísmo, que es una religión muy antigua y medieval, la podrían decir muchos, que es donde todos los objetos tienen un alma, una religión medieval para un país que en cuanto a tecnología, ya en cuanto a carros, todo eso, se puede considerar el país más moderno del mundo. Que sea económicamente centrado no significa que sea moderno. Exacto. Y eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a hablar. Ahora, claro. eso es en el mundo y es súper interesante porque es así. Y evidentemente el mundo evoluciona y las ideas evolucionan, las ideas se van esparciendo Exactamente. y expandiendo también. Y llegamos a Venezuela, Latinoamérica. ¿Venezuela pudo ser el último país en que llegó la modernidad o fue uno de los mediados? ¿Cuándo llegó exactamente? O si de verdad llegó. O si de verdad llegó. Bueno, sabes que lo que yo investigué en internet, muchas páginas decían que llegó con Antonio Guzmán Blanco. Para mí eso es muy controversial. Bueno, el profesor José Olivar dice que llegó con Antonio Guzmán Blanco. Unos dicen que cuando la independencia, cuando empieza a mandar Páez, dicen que después la guerra civil, dicen que con la llegada con Gómez, cuando se descubre el petróleo, de eso lo vamos a hablar ahorita Sí, más a profundidad. eso es muy con Pérez crucial. Jiménez también, con la llegada, cuando cae Pérez Jiménez. La historia de Venezuela y el conflicto de cuando llegó la modernidad tiene muchos grises. Tiene demasiadas aristas. Sí. Y yo creo que esto hay que analizarlo. Y yo, bueno, por lo menos yo lo he analizado y he escuchado varias opiniones. Hace nada que te conté. Vi una entrevista con Napoleón Sin Límites de Ular Pietri. Y precisamente hablaba de que vamos a hablar desde la independencia. Ular Pietri dice que la independencia fue que Venezuela se lanzó a ese proyecto estadounidense sin tener ningún tipo de bases para el establecimiento de una sociedad democrática como lo fue la estadounidense. Porque tú tienes, por ejemplo, vamos a ponernos del lado de los gringos. Ajá. Yo creo que ellos sí verdaderamente tuvieron bases. Muchísimas. Aunque también No, tenían mucha gente que no pensaban así. Sí. Oh, claro. Yo estoy muy contigo. Es que te perdón por interrumpirte, pero tal cual. Yo creo que los gringos de verdad hicieron esa independencia muy bien. Las 13 con la Bueno, independencia de las 13 tenían colonias. sus cosas. Vamos. Claramente. Por favor. Tenían sus El matar a como 100 millones de indígenas, eso te lo pueden ahorrar. Claro, pero Es que era una época muy cruel. Era Era normal. Siempre va a ser Y cruel. yo creo que el Siempre gringo va a desde ser- nacimiento, de los Estados Unidos siempre ha sido muy cruel. Es el país que... No lo veas como los gringos, sino velo como los ingleses. Sí, Los ingleses están viniendo de la no revolución. lo vean como los ingleses, velo como los anglosajones. Todo lo que los anglosajones. Sí. No, es que es verdad. Las bases del liberalismo, ¿quién las puso? Bueno, Los oranges, todas esas revoluciones que Inglaterra empiece a tener un parlamento. ujú. Eso, con España no pasó eso. No me acuerdo qué filósofo... Nosotros no heredamos eso. No me acuerdo qué filósofo ibérico decía que todo allá en el norte son como el clima, son fríos y calculadores. Ojo, han llegado muy lejos en la vida, pero son así y siempre se ha destacado así. Bueno, la independencia de los Estados Unidos fue una independencia muy bien planificada, como estamos hablando, con muy buenas bases, pero sí son fríos. Bueno, Nosotros y- los venezolanos la independencia fue distinta, fue un poco Sí, más... fue- Yo creo que fue y empezó, disculpa que te interrumpa. tranquilo. Pero empezó a ser empezó a ser modelo. Sí. Precisamente porque estuvo muy bien planificada, tenía muchas bases
y lograron ser lo que son ahorita progresivamente. Bueno, todavía siguen siendo modelo a pesar de todo. Ah, Y además... el imperio. Sí, bueno, el imperialismo, ¿no? El imperialismo El viene imperialismo. el moderno imperialismo viene de Estados Unidos. ¿Cómo piensa el venezolano? Verga, ¿cómo piensa el venezolano? Yo creo que Rafael? el venezolano olvida rápido, eso es lo que yo pienso. El venezolano olvida rápido, es buena, me gusta esa. El venezolano olvida rápido, el venezolano, no quiero decir cosas negativas. El No, yo venezolano- tampoco, lo el, que pasa el es que venezolano Ah, de cosas objetivas. Claro, objetivamente, yo lo voy a decir, pero no voy a decir nada más negativo. El venezolano es un tipo. El venezolano... Echado para adelante. Eso, No, eso mentira. sin duda es un tipo echado Sí. para adelante, pero sí, olvida su historia. Es por eso que yo creo que yo estoy en este podcast principalmente es por eso, porque siento que el venezolano de pana tiene que conocer su historia. Y lo que el que se haya visto la serie esa de Pablo Escobar, lo que la escena esa que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, yo considero que eso es verdad. Pero, ¿cómo piensa el venezolano? El venezolano, yo estoy de acuerdo, es olvidadizo, olvida su historia, es un tipo echado para adelante Sí. y es un tipo que farandulero. También. Es un tipo farandulero. es Me verdad. encanta, me Eso encanta es verdad. esa palabra. Y lo pensé en el podcast, en el Pero- episodio anterior que tuvimos con Dorian Márquez. ¿Por qué farandulero? ¿Por qué farandulero? El venezolano es farandulero porque se quiere basar siempre en lo que pasa en los otros países y quiere copiarlos a su manera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué dirías tú? ¿Quiénes fueron los que tuvieron esa capacidad intelectual? ¿Quiénes pudieron comprar los libros cuando todo el mundo era analfabeta? Los mantuanos. ¿Quiénes fueron los que pudieron Bueno. irse a España y devolverse? ¿Quiénes Los fueron mantuanos. los que estuvieron participando en otras revoluciones? Mantuano. Todo, y eso no solamente es aquí, es en toda Latinoamérica. Que es. Todas las revoluciones fueron creadas y fueron idealizadas por gente que estaba en la élite, la minoría. Excepto Haití. Exacto, Haití, Exacto, pero Haití. exacto, eso fue una cosa que después puedo montarme ahí, pero lo que quiero decir ahorita es que comenzó con eso fue, Bular Pietri lo ve como algo muy forzado, lo ve como algo muy metido, así? porque mira, lo está haciendo Estados Unidos, hay que hacerlo nosotros. Y por eso es que duró tanto tiempo en hacer. Eso fue una revolución. Lynch. Hay que Lynch, imitar en el libro de las revoluciones hispanoamericanas, Ajá. nos cataloga a la nuestra como la revolución violenta. Sí. En Venezuela, ¿cuántas personas vivían durante la independencia de Venezuela? 800.000 personas creo que habían. Y murieron, no sé, número- murieron 300.000. Sí, 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 no, murieron mira, bastante. 300.000 personas de 800.000. ¿Sabes lo que es eso? Es una guerra. Wow. Una masacre. Y bueno, lo que quería venir con esto es que ese afán, bueno, y lo ves en los ejemplos, ¿cómo se acabó la Primera República? Las personas todavía tenían esa tesitura premoderna, porque con el terremoto de Caracas en 1812, Eso afectó full. ¿qué dijo la iglesia? Eso fue un castigo de Dios. Eso. ¿Y qué hizo la gente? Yo no me siento venezolano, yo no tengo una bandera, no tienes esa religión cívica moderna, que es lo que quería inculcar esos criollos para acá, y simplemente se cayó y se volvió a caer otra vez en la Segunda República. Y por eso volvió a entrar. ¿Sabes cuándo volvió a entrar? ¿Cuándo? Cuando Páez aplicó el mismo modelo que Boves. ¿Qué ¿Qué es lo que hacía Boves? Escucha, discúlpame. Yo sé que tú... Te estás metiendo en un pozo. No, a mí me... Me encanta la historia de Bob pana, es muy No, no, interesante. claro, y es interesante, hay que pero- estudiarlo mucho. Y el venezolano la caga bastante, ¿vale? En decir, no, Bob es el diablo, pero estudialo, chamo, tienes que estudiarlo. Ahí tú estudias y tú aprendes cómo es el comportamiento de la persona que en verdad murió en esas batallas. Y me encanta que en toques- esa pelea de la independencia. ¿Y qué es eso? Son la mayoría. Son la mayoría. Entonces, Los blancos, no nada más los negros, no los perdonan, todos morían, todos morían igualito. Sí. No, todos iban para el mismo hueco, como decía mi papá. exactamente. Entonces, Boves logró lo que logró, que es llegar muchísimo, muy lejos. No es por idealismo de que, mira, no me gusta la independencia. No es por ese idealismo. Bueno, también parte porque la gente no estaba tampoco acostumbrada a eso. Y como, Boves porque estaba a favor precisamente de lo la que estoy diciendo, de que la gente no está preparada para eso. Pero era también de que, mira, chamo, tan cruel como era, y él también enemigos él mismo, pero igual lo seguían. Si tú matas a no sé qué cuántas gente y tú llegas ahí, yo te doy tierra. Yo te doy tierra. ¿Y qué es la tierra para la persona premoderna? Dinero. Y después que se herencia, convirtió, oro, para votar después clase en la Venezuela, también. ¿qué tenías que hacer?
tenías que saber leer y tenías que ser propietario. Exacto. El que es propietario es el que lo tenía todo en Venezuela. El pulpero bobe lo El trataban pulpero. mal porque era un simple pulpero. Sí. El terrateniente pues, le perdonaban todo. Como dijo Dorian Márquez cuando en el anterior episodio, José Félix Rivas, ¿cuántas no le perdonó Bolívar? ¿Cuántas no le perdonó Bolívar a José Félix Rivas? Claro, porque era un montuano que tenía tierra. Pero apenas, ¿cómo se llamaba el muchacho que lo mataron en 1828? Que Bolívar lo mandó a fusilar. Ah, bueno, también Piar. Claro, Piar es un Piar. ejemplo, también grandote también. Bermúdez. No. Bermúdez es el hermano de José Francisco Bermúdez que lo mataron, pero esa es otra historia. Sí, Esa no sí, te- sí, es verdad. Vamos a sentarnos. Sí, vamos a hacer porque ahí estamos. Sí, porque esto está bueno. Sí, está Sí, bueno. ¿Qué es lo que le quería decir? Y al final las mismas tropas que seguían a Bobe, cuando Páez hizo lo mismo, se fueron con Páez. ¿Y hasta dónde llegó Bolívar con eso? Llegó hasta Perú. Sí. Llegó hasta Bolivia. Sí, señor. Eso fue un modelo muy inteligente. Sin Páez, esta revolución no se da. Eso es completamente correcto. Para Claro que sí. nada. ¿Y por qué? Porque Páez entendía cómo pensaba el venezolano. Páez entendía de que, mira, al venezolano no le importa absolutamente nada. No le importa los valores que significa ser independientes de España. Sí, sí. Correcto. Por más muertos que haya, por más igual España que los ellos no lo entienden nada hasta que, mira, te doy, es que verdaderamente el venezolano es así. Fue así, que tenía y eso es muy premoderno. Esa tesitura de que, mira, escúchale, me das tierras, yo me puedo montar mi cosa, yo puedo tener mis esclavos y no sé qué. Ah, mira, vamos, Y el dale, vamos, yo muero por ti. Así es el venezolano. Y el venezolano es así. Y sigue siendo así. Sí. Tú me das, bueno, por eso es que ahorita en la modernidad se ven muchas Entonces- cosas parecidas. Pero el venezolano es así. Que tú me das algo a cambio, entonces podemos hacerlo. Y entonces, pero eso era lo que cabía en la mente premoderna. Eso mismo el modelo de Páez de que está hablando funcionaba solamente. Yo creo que en Estados Unidos no funcionaba. En Estados Unidos no servía. Para nada. No serviría. Precisamente. ¿Tú crees que sí? O sea, lo que pasa es que depende mucho también, depende mucho. Creo que Todo depende, no puede- no puede- en cada país funcionan las cosas diferentes y no siempre funciona porque también la sociedad tiene que adaptarse. Entonces, lo que pasa es que estamos yendo a un buen tema, pero no hay que perder el objetivo. Lánzate. Lánzate. Esto no importa cuánto dure. Lo de Bueno, Jordi- Los botes de Jordi igual duran 5 Sí, vale, horas. Ajá. Sabes que éramos pelabola, eso es lo que quiero decir. Éramos pelabola. Éramos Por pelabola. supuesto, Claro. País Desarrollado. pelabola. ¿Por Sí. qué? Porque nos quedamos con el café, nos quedamos con el cacao y al final terminamos quedándonos en lo más bajo. Económicamente no funcionaban las cosas, socialmente seguimos siempre en pelea. Y esto es lo que nos llevó a que se diera el proceso de la modernidad. Sí. Bueno, pero... ¿Cuándo crees que comienza ese proceso? Dame chance. Pero ya... Hay que llegar. Agárralo las patas primero y después lo volteo. Rápido yo también. Yo creo que que Estados Unidos es una colonia, eran las 12 colonias, mientras que nosotros éramos una provincia, como hablamos también en el podcast anterior, éramos una provincia, éramos ciudadanos españoles, todos acá éramos ciudadanos españoles. Bueno, Los gringos eran colonias, y como siempre han sido las colonias anglosajonas de los ingleses. Y nosotros obtuvimos más de lo que era la Europa feudal que allá. Ujú. Nosotros, bueno, ¿por qué sale el caudillismo? Porque ¿Qué es el sí. caudillismo? ¿Qué es el provincialismo? Es básicamente seguir el mismo Buscar modelo feudal que los que seguía en la Europa, el de la Edad Media. Sí. Es que eso es lo que querían, sí. Ellos, bueno, Bueno, es que el caudillismo fue una clave impresionante. Creo Así que- funcionó creo que fue Venezuela. lo que más Así marcó. funcionó por todo el siglo. y mucha parte de Latinoamérica también. Sí. El caudillismo fue clave y se mantiene muy vigente todavía en toda la política actual todavía. Todo en Venezuela, el venezolano, esa es la que describe el venezolano es un caudillo. El venezolano ama a un caudillo, a una persona que es como lo endiosa y para seguirlo. Y mira qué bonito. Y mira qué bonito se expresa. ¡Wow! Y mira, nos dice que nos va a ayudar. Y él nos va a salvar de todo. Y como cuántos mesías ha tenido. Venezuela ya. No, y te digo algo. En estos días vi una estadística y el venezolano desde ese momento hasta ahora todavía sigue buscando un líder. Sí, Un líder único, todavía lo busca. Y es que esa mentalidad no se ha quitado. Esa mentalidad el venezolano la tiene muy, muy arraigada. Y te iba a decir, hablando aquí de Venezuela, mucha gente cuando se queja del caudillismo habla de los dictadores de Venezuela, que mil y pico dictadores que ha tenido Venezuela, pero desde cuando llegaron los adecos y los copellanos, cuando cae Pérez Jiménez, todas esas personas eran caudillos. ¿Tú crees que Rómulo Betancourt era un caudillo? Ajá. Rómulo Betancourt era el más Caudillo de todo el tipo más populista del mundo. Sí. Entonces, bueno, Entonces, eso. con la independencia, al final, Ujú. se terminan rompiendo
3 siglos de estructura social y política española aquí. Aristocrática. Entonces, eso cambió así. Sí. Bueno, con eso, con toda esa gente que se murió, con toda esa sangre que se derramó, la revolución violenta, según 300.000. Lynch. Bestia, llegamos a un sitio en donde tenemos bases extranjeras que no sabemos si va a servir aquí. Entonces, llegan las personas que están ahí montadas, llega Bolívar, llega Páez después, y siempre, como tú dices, siempre termina siendo, vamos a seguir el caudillo. Yo voy contigo. ¿Por qué? Es que Bolívar también se presentó a todos así. Que- Como así- el caudillo, yo soy el caudillo, yo Es soy el que los va a salvar. Monagas. No es que él se sentía... ¿Qué fue lo único bueno del gobierno de tu tocayo, de José Gregorio Eso, Monagas? seguro que la liberación de los esclavos, diría yo. ¿Por qué? La esclavitud no es buena. No, pero ¿por qué? Pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué liberaron a los esclavos? Bueno, para agarrar fama, para agarrar No. público, para agarrar Exactamente. votos. Cuando un esclavo dice, mira, cónchale, pero es que yo no puedo ir contra Monagas, porque ese fue que me liberó y no me importa. Yo aquí no se habla mal de Monagas. Y en esa época de las guerras civiles, bueno, todavía no había empezado, era una guerra política. Era una guerra política de que yo, liberales, conservadores, yo vente conmigo. En serio, Monagas fue muy pila en liberar a los esclavos. Nunca fue algo de los principios de la libertad, como hablan los gringos, eso de liberty, freedom. No fue para Y Nunca. bueno, estamos de acuerdo de que ese siglo fue Y un desastre. No, y otra cosa que Sí, obvio, Ese siglo fue un obvio, desastre. obvio. siglo Los XIX. caudillos tienden a traicionarse, si se dan cuenta. Sí, o sea, es como que uno está así, pero, Quítate tú pa' ponerme yo. ese mismo, literal. Exacto, quítate tú pa' ponerme yo. Pero ese mismo que te está aplaudiendo es el mismo que te va a tumbar en un futuro. Y si Exactamente. tú te quedas pendejo así como estás, Pasó con Monagas. pasó con todos. Pasó con todo, tal cual. Monagas. Pasó con todo, como el que me dice el profesor. Con Páez, después de Páez pasó con Monagas. El que te aplaude así, de repente Como es una el que te foca. jode. Como una foca. El que más aplaude como una foca es Es el que te va a joder. Y esa es la historia. Historia de Venezuela. Así se Así es. para Jiménez con todo el mundo. Hasta luego, vámonos. Se acabó. Gracias, Pero, mira, vamos a hablar ahorita sí de la modernidad, porque concha, queríamos No, hablar. no, pero diste un buen contexto. Porque Lo que pasa es que tenía miedo no de... puedes meter modernidad sin tener en la mente cómo era el caudillo. Sí, no. Y el que no sabe la historia de Venezuela ya lo aprendió. Lo que pasa es que te Exacto, metiste como- en algo que no sabías si vas a salir bien, pero no saliste bien, saliste yo sí, bien. No, digo en el sale sentido... todo. Él es como los gatos, Yo siempre digo cae que es que dijiste muchas cosas. Pero Ajá. bueno, ok, Hablando de la modernidad, ahora sí, Es cierto. en serio, vamos Guzmán a... Blanco, ¿qué papel fue el que adoptó él? bueno. Guzmán Blanco, ¿qué papel? Comienzas tú. Ok, empiezo yo. Guzmán Blanco llega en los 70, pero no los 70 del siglo pasado, sino en los 70 de los años del siglo XIX, y empieza la República Venezolana como tal, más seria, ya después de que la guerra civil haya terminado, ya que los valores de los conservadores y los liberales ya estén más disipados. Llega Guzmán Blanco con unas ideologías afrancesadas. Hijo de Antonio Lecadio Ah, Guzmán. entonces, gracias por el dato, exacto, muy importante, Antonio Lecadio Guzmán. Antonio Guzmán Blanco llega con unas ideas afrancesadas de crear una república venezolana. Me encantaba Francia. Sí. Estaba enamorado de Francia. Y empiezan las estructuras muy bonitas, porque si tú vas por el centro y vas no me acuerdo cómo le llaman la Guzmán calle. Blanco, disculpa que te interrumpa. No, pero esto es una conversación. Pero, ¿sabes qué? Del terremoto ese que hablamos, el terremoto del 1812, Ajá. de Caracas. Sí, terrible. ¿Sabes qué? Todavía seguían vestigios de ese terremoto, todavía seguían desbaratijas de ese terremoto, ruinas de ese terremoto. Y Guzmán Blanco fue el primero en empezar a arreglar eso. Guzmán Blanco fue el que hizo esta ciudad bonita. No, claro, la puso bonita. O sea, tú cosas buenas, pero sus cosas malas. Sí, obviamente. sí, claro. Uno de ustedes ha ido a Argentina. No, ha ido yo nunca a Argentina. quisiera. Buenos Aires es una belleza. Buenos Aires parece Europa en América. El argentino que me escucha se va a inflar, pero es verdad. Argentina tiene una estructura muy bella. sí. Y siento que y Argentina, a pesar que ha tenido muchos problemas también en la vida, no vamos a hablar de Argentina, obviamente, No. pero rapidito, Argentina ha tenido muchos problemas políticos también, pero también ha tenido muchas cosas buenas y siento que es importante darle imagen. Y es en Todo, en todo. el mercadeo, en la historia, en todo. La imagen es muy importante. Y Guzmán Blanco, cuando llega al poder, dice eso. Dice, lo más importante aquí es la imagen. Tenemos que Sí. aquí que mejorar. Tenemos que vernos bellos. Porque si no podemos ser bellos sin vernos bellos. No podemos ser buenos sin vernos bellos. Y él priorizó en verse bien antes de que empezara a ser bueno. ¿Qué cosa? Primero. O sea, ¿Sabes como qué? tú- O sea, tú dices que uno de los invirtió- positivos. Disculpa. Vallenilla Yalans. Ah, ok, Valentina Lanz. claro. Ok. De los principales pensamientos del positivismo venezolano, Así es. que fueron los que más le dieron estructura y ahorita vamos para allá. Sí. Ahorita vamos para allá. ¿Qué dijo? Venezuela empezó a tener teatros franceses bellos. Venezuela empezó... Caracas, sobre todo. Caracas.
Solamente Caracas. Empezó a tener calles en Caracas De noche. Ajá, disculpa. Y siempre... sin alfabetización, sin servicios públicos, sin una vialidad del país. Es verdad, Entonces empezamos a hacer, es verdad. va a vernos modernos sin ser modernos. Muy buena esa, buenísima, me encantó. Entonces Tal cual. empezamos a hacer eso y al final, para mí, Guzmán Blanco, eso fue lo único que aportó, que fue Por eso es que fue un dictador igual. Sí, Fue sí. como Es que que vino no- antes de él y como que vino Ahí antes no es- y que no es bueno. un tremendo dictador. Era un también, tipo Guzmán que Blanco. robaba y robaba Era y mientras que robaba invertía en el país como Pero podía. El venezolano, y se iba para Francia. Claro, este claro. episodio, este episodio más que la modernidad de pan es el pensamiento del venezolano. Sí, sí. Bueno, pero es que dentro Claro, eso- social. Esa es la modernidad. Para llegar a la modernidad tenemos que entender cómo piensa el venezolano. Y ya va, antes de que comiences por ahí, a mí también, eso es un punto importante lo que tocaste, porque que un país invierta en la cultura, eso también tiene que mucho que ver con la modernidad social. Sí, claro. O sea, el culturizarse también es otra cosa, más allá de acabar con la alfabetización. Me quedé pensando, ¿qué dije? Pero ajá, entonces sigue. Estaba contando que Guzmán Blanco fue un dictador más, como todos los que vinieron después. Pero digo, no, dio eso de la imagen, pero tal cual como tú te quejas. Empezó a aportar esa religión cívica por tener el registro civil. Exacto. Pero ya me acordé lo que iba a decir. Ajá. Que el venezolano como tal, está claro que toda su vida hemos sido un país gobernado por dictadores. Y el venezolano lo que busca es quién fue el dictador más bueno. ¿Quién fue Por eso que a mí no me gusta decir, ¿cuál fue el mejor presidente del país? No. No, a mí no me gusta. No. No me gusta. Y los idealizas también, eso no es bueno. No es bueno, hay que ver siempre lo bueno y lo malo todo. Y Guzmán Blanco fue un dictador. Dictador, como bien Y el venezolano también busca cuál fue el dictador más bueno. Que no, ningún dictador fue bueno, es un dictador al final del día. Y Pero Guzmán Blanco fue. entran esos dictadores buenos Sí. porque dio esa idea europea aquí a Venezuela. Sí, Y, alguien puede verlo como bueno, bueno. alguien puede verlo como malo. Lo que me parece inteligente de Guzmán Blanco fue cuando un día salió para la calle. Aprovecho esta anécdota para decirla acá. Él salió un día para la calle con su esposa y eran unos guardaespaldas. No me acuerdo. Y entonces empiezan a gritarle: ¡Fuera! ¡Fuera, presidente! ¡Fuera! ¡Usted es un dictador! ¡Fuera! Y tal cual como Miranda cuando se lo llevaron. Esto es bochinche. Esta gente es puro bochinche. Esta gente es un zaperoco. Agarró sus maletas. Mira, nos vamos. Mira, mete ahí mis cuadros de corots, por favor. Los corots. La sirvienta le mete los corotos, ahí nacen los corotos, le mete los y se va para el coño. Porque el pueblo apenas salió, le dijo: mira, no quiero estar contigo, y el bicho Claro. se fue. Por eso yo digo que fue un dictador inteligente. ¿Y qué es lo que hace? Mira, vamos a poner primero, redujo el año, el periodo presidencial. a 2 años. Sí. Eso me parece excelente. Para poner titeritos ahí. Sí. Y él maneja desde Francia. verdad. Así, igualito como lo hizo Monaga. Igualito. sí, claro. Igualito también Y como lo hizo Páez. Páez. Entonces, bueno, ese siglo se caracterizó por eso. Y eso también identifica al venezolano que le encanta el poder. Pero Eso yo me digo encanta. que un paso muy importante, sobre todo para la modernidad en Venezuela, Ujú. fue que Guzmán Blanco empezó, y yo se lo dije ahorita, pero es muy importante, Ok. el registro civil. Ujú. Que tú te Claro. puedas casar si no es por la iglesia. Ujú. O sea, antes el Leviatán era la iglesia. Y- Mira, y- vamos a parar en la iglesia. Si la iglesia dice que el terremoto fue un castigo de Dios, no me parece. Y dejamos de ser un país más teocrático, que eso es muy positivo, muestra un avance en la sociedad. Exacto, dejamos de basarnos estas estructuras sociales En la iglesia. en la iglesia. Y eso es modernismo. Eso es modernismo. Eso es modernismo. Entonces, para mí, Guzmán dio un vestigio, un primer paso. Primero, vamos a entrar. Si quieres entrar en el siguiente siglo. Sí. Vamos a entrar porque... Sí, vamos a entrar. Vamos a Le entrar en el echamos siguiente pichón. episodio de una. Cuando llega Gómez. Cuando llega Gómez. Bueno, no, bueno, Con Cipriano Castro. Cipriano Castro. ¿Qué pasa? Que ya en estos periodos estaba comenzando a hablarse sobre el petróleo. Bueno, ya se había hablado anteriormente sobre el petróleo. Los españoles habían hecho mínimas exportaciones como para llevárselo al rey. Mira, aquí en Venezuela Perdona. aquí hay petróleo. Y eso nunca terminó, o sea, nunca llegó a nada. Perdona la ignorancia, porque yo sé que esto es un podcast que supone que tú y yo tenemos qué que saber año? bastante. Pero ¿en qué año por ahí fue que el petróleo empezó a surgir y empezó a. Oficialmente en el año 1865. Ok. En- ¿Sabes en qué país? ¿En qué lugar? O sea, ¿Qué país? no. tengo aquí Tú odio. dices en general. En Venezuela. No, en Venezuela. No, en Venezuela Yo sé, en Venezuela yo Ah, sé. ok, no. Hablo Ni de en el idea. mundo. Ni idea. La verdad es que no En- he llegado a ese dato. Pero en Venezuela. En Venezuela, como te digo, 1865 en Zulia, que fue como que el Pero un primer... poquito.
¿Ah? Poquito. No era conocido. Fue como que la primer, No había mucha demanda tampoco. No había No. y después Por- no fue famoso aparte. Y después, aparte que costaba mucho procesarlo, había que traer los productos para terminar era muy complicado, era muy costoso, no convenía. Pero luego en Táchira, en el año 1878, es que sí se oficializa, sí se crea ya lo que es una compañía y todo. Y llegaron los gringos para acá. Exacto. Y por eso que Ese jugamos es el béisbol. punto. Entonces, esto ya es medio va por entre Cipriano Castro y Gómez. Así es. Y que ellos fueron los que... Bueno, Gómez fue el que supo explotar el petróleo y nos convertimos en el país más rico del mundo. Por un momento. Yo digo que ¿cómo se dice? Milestone. Un punto de partida que yo digo que desde aquí empezamos a ser un país Moderno. que tiene potencial petrolero fue con la explosión del Pozo Los Barrosos número 2. Ok, escucha. No, está bien, está En bien. pantaleta. Eso fue que estaba el pozo, Ajá. que, hermano, se rompió y eso empezaba a llover Y llovía. crudo. Llovía. A llover, y la gente así, a llover crudo. Y eso, si hubiese pasado, por ejemplo, que lo habías dicho, que me empezaron en 1860 y pico. Si eso hubiese pasado en 1860 y pico, ellos, ¿Qué es esa verga? Qué asco. ¿qué es eso? Primero, el petróleo empieza a ser algo que impacta muchísimo al mundo solamente con el progreso tecnológico. Con la invención de los automóviles. Porque si tú no existe automóvil, ¿Para qué vas a tener ¿para qué petróleo? vas a querer gasolina? ¿Para qué vas a tener petróleo? ¿Para qué vas a Exacto. Sí. ¿Entiendes? Claro. Y sobre todo los derivados. Y tiene que ir muchísimo de la mano. Es que el petróleo es una materia que viene demasiado de la mano con la modernidad. Porque tiene el factor tecnológico de la mano, tiene el factor del comercio internacional, que es algo muy importante de lo que viene siendo la modernidad. Entonces, el petróleo, sobre todo, para mí, es lo que nos da ese pie en la modernidad. Sí. O sea, sí, eso lo dice todo el mundo. Sí, Eso sí. Es lo más... Es la ¿cómo se dice? Bueno, al el menos statement más firme. Nos abre la de puerta cómo- económicamente hacia... Sí, económicamente como... No solamente relacionarnos con los otros países, sino que llegar también a un ranking de las mejores economías, porque al final el petróleo sí o sí es un recurso demasiado necesitado en todos los países, o sea, a pesar Empezó a de ser que... necesitado, tipo, tiene que tener demanda. Sí, tiene que tener demanda, y eso es lo que nos hace un país rico. Sí. Pero fíjate, Y- por tan importante y tan moderno que sea empezar a tener petróleo, que uno lo empiece a comercializar y que uno tenga una economía que empiece a funcionar, no Gracias. significa que las personas sean modernas. No significa que las personas estén pensando verdaderamente en una Por eso, tesitura moral. yo creo que el modernismo empieza desde la educación. Empieza Eso es verdad. Desde la cultura, desde que el pueblo sepa, porque un pueblo ignorante, como dijo Simón Bolívar, instrumento de su propia destrucción. Entonces, bueno. Entonces es Qué importante. interesantes. Pero sí, El petróleo fue muy importante para que nosotros llegáramos a la modernidad, pero de verdad llegamos a la modernidad si nosotros como personas no hemos avanzado. Tenemos todavía la mentalidad caudillista. A eso voy. Justamente tocaron un punto muy importante porque ¿qué hizo Gómez? Gómez invirtió el dinero fue en armamento militar y en cosas, aparte que fue un despotismo, ¿saben qué es despotismo? Sí, claro. Ok. Autoritario, un Aparte- tirano. Sí, Un tirano, sí, sí. un tirano. Un déspota, sí. Acabó con la total libertad de prensa, con la total libertad de todo, un dictador. Y no invirtió en lo que tú dices. Pero pagó la deuda pública. Pero la pagó, cosa No, que eso es una- Cipriano se endeudó. Pero este es el venezolano. Tú eres un venezolano. El venezolano que dice, Escúchame. coño, este dictador. Coño, pero pagó la deuda pública. Ular Pietri. Coño, pero Y esto construyó la eso- Cota 1000. se lo había Se fue para Jiménez. se los había comentado antes. Para Ular Pietri, la persona... ¿Quién es el padre de la democracia? De acá? Bueno. No, Sí, no, no, para no, un no. lado. Escuchen. Para Ular Pietri, el padre de la democracia es Gómez. Ok, sí. Para que sepan, dicen que es Rómulo Betancourt, pero bueno, aquí Para Ular Pietri. Pietri dice... Para Ular Pietri. Pero ¿por El qué? padre de la ¿Por qué? democracia de Venezuela fue Gómez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Explícale, Rafael, Entonces, explícale por qué. Gómez comenzó y verdaderamente puso una organización a un país que estaba completamente destruido. Sí. Completamente destruido. Inclusive con Guzmán Pero es Blanco. que democracia no es eso. Escucha, Pero él no está diciendo que es déjame democracia. empezar, chamo. Ah, bueno, está bien, está bien. Pero yo creo que Gómez antes éramos un país medieval. Éramos Era- como Rusia con los zares.
Rusia estaba atrasada. Lamentablemente, bueno, llegó el comunismo, pero bueno, al menos tuvieron un avance y más cercano a la modernidad. Entonces, sí, Gómez nos dio esa modernidad, pero sigue, Rafael, por favor. Militarmente, Venezuela era un poco de batallones dispersos. Sí. ¿Verdad? Es verdad. Y así era en la Europa medieval. Y así era acá, hasta que llegó Gómez. ¿Qué es lo que hizo Gómez? Construyó un ejército que responde a un centralista, un ejército organizado. Porque eso era antes un despelote. Así es. Y verdaderamente era un despelote de caudillismo. Eran batallones. Entonces, y eso es increíble. Eso es una cosa que Puras cabezas de ratón por todo el país. Exactamente. Y Gómez lo que hizo fue, yo soy el león, ustedes son la unifica cola. el Estado, unifica la renta del país, construye caminos y conecta al país. Eso fue, hay que ver lo bueno y lo malo, como yo le estoy diciendo. Yo no estoy Claro. diciendo, mira, gracias Gómez. No, Gómez era un hay dictador. que verle lo bueno y lo malo. Gómez es un dictador, tuvo mucha gente torturada. Claro. Construyó todas esas vías que estoy diciendo con mano de obra de esclavos que eran presos, pero verdaderamente eran esclavos. Mandaba a los gays para Valencia. Y de ahí es verdad. Sí. Sí, es verdad, sí. Si tú eras gay, Aplícame eso. ¿quieres que te explique? Bueno, Sí, sí, escúchame. El lago de Valencia, ¿estás familiarizado con el lago de Valencia? Bueno, ahí había, en el medio del lago de Valencia había una cárcel que como parecía como Alcatraz, pero bueno, Alcatraz era diferente. Estaba en el medio del lago. Y Gómez, bueno, el hombre de su época, como decía Dorian antes en el podcast anterior, un hombre de su época, era muy homofóbico, muy homofóbico. Por cierto, aquí me encantan los chismes cuando hablamos de chismes. Dicen que Gómez, el hermano de Gómez era gay, ¿sabías? Que el hermano no Gómez sabía. era gay. Y después el hermano Gómez se murió de forma rara, como nadie sabe cómo se murió. ¿No? Como mataba a Stalin a la gente. ¿Cómo se murió ese tipo? Y Bueno, el punto de en el lago de Valencia, había una cárcel en el medio, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo bien, por favor, digan en los comentarios. Una cárcel dedicada a las personas gays. Si tú eras gay, te mandaban a esa cárcel de Valencia. Entonces, por eso, ahora está el los chalequeos aquí en Venezuela diciendo, tú eres valenciano. así que tú eres gay, porque le decían, te amenazaban, tú andas con vaina rara, con mariqueras, te vamos a mandar para Valencia. Ahora, ahí también surgió lo de Jalabola. Sí, Ok. señor, en esa misma cárcel se deja la bola. En la rotonda. Sí, porque, bueno, eso ya es más fácil. Eso que fue en la era... rotonda que- Fue en la rotonda. ok. Sí, fue en Sí. bueno, en todas las cárceles verdaderamente. Sí, que sí. era que los presos tenían Grillete. tenían en el talón, Ajá. tenían amarrado con una cadena una pelota muy, muy, muy pesada. Un grillete, Sí, sí. Entonces, como también, sabes que la estructura social es igualita también en las cárceles. Sí. Que hay gente que está más arriba, hay gente que está más abajo. Entonces, los que estaban más arriba no tenían que arrastrarla para caminar. Tenían a alguien que se la... Le jalaba las bolas. Entonces, Le eso jalaba la jala bola. bola. Entonces, ¿qué estábamos hablando antes? Ok. No, De- bueno, sí, estamos con Gómez. Eso, ¿cuántos? 20 y pico años, ¿no? ¿Fue que gobernó? 30 años. 30 años. 30 años. Y llegó, que para mí es cuando llega aquí la democracia, llega López Contreras, para mí. O sea, para mí Eleazar aquí fue- López Contreras. Eleazar López Sí, Contreras. señor. Entonces, Se emocionó Rafael. Ah, ok, ¿quieres terminar con Gómez? vamos, sí, porque te había dicho eso. Déjalo hablar, él es invitado. Te había dicho eso y me habías preguntado por qué. Ah, ok, sí, claro. Ok. ¿Gómez encuentra el petróleo o el petróleo encontró a Gómez? Uy. Nos vemos en Yo la creo siguiente. que, yo creo Vamos que a- el vamos a petróleo comerciales. encontró a Gómez. ¿Tú crees que El petróleo encontró a El Gómez. petróleo encontró a Gómez. Sí, Porque sí, si yo también. Gómez, como te dije, eso fue una coincidencia de que, mira, empezamos a tener una más o menos una organización después de todo el despelote que fue el siglo pasado. Empezamos a tener más o menos una organización, obviamente a costa de tener un autoritarista y un tirano, sí. Pero ¿cómo que petróleo encontró a Gómez? O sea, El petróleo tú dices que Gómez Gómez nunca buscó. lo vio y lo aprovechó inmediatamente. Exactamente. Exacto, lo que hizo fue aprovechar. Lo supo más o menos aprovechar. Y yo más o menos. Sí, exacto, más o menos. Porque, bueno, ahí vamos a entrar Truller Pietri sobre la siembra del petróleo. Hay que aprender a sembrar el petróleo. Y la culpa de este país de que no hemos avanzado más es que no hemos aprendido a sembrar el petróleo. Yo concuerdo totalmente. Claro, gente de cabeza. Concordar en eso. Entonces, lo que pasa, y después lo que vamos a ver en la Venezuela, después que se conoció la Venezuela Saudita Ajá. de los 70, Sí, señor. es que el petróleo se convierte en una plataforma que te sube para el cielo, pero que es muy resbaladiza. Sí, señor. Que te puedes resbalar y te caes. Te puedes tocar las nubes, pero en 2 segundos te vas para abajo. Tú no tienes control. No tienes, No tienes, hay un no control. tienes absolutamente No ningún hay un tipo de control y por eso es lo que está diciendo Uslar Pietri, Eso es lo que hizo. que es usar el revenue, lo que te está dando el petróleo, para
construir una industria económica estable. Industria económica, no sé si eso se dice. No, Una, bueno, no, una Está industria bien, agraria. está Una bien, que sea ya. Bueno, que la industria económica abarca todo eso. Los sectores de la economía. sector que se- económico, pues. Porque Mira, esto es lo que Venezuela es parece que lo escribió Shakespeare. Parece que lo escribió de verdad Shakespeare, de verdad, una vaina dramática. Venezuela es el país más rico del mundo. Aquí yo bien nacionalista, me parece un país tan rico, que tiene tantas oportunidades. Tenemos en el arco minero, ¿cuántos minerales no tenemos? Tenemos oro, tenemos plata, tenemos níquel, tenemos de todo. Tenemos miles de caminos, tenemos el petróleo, somos el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Y como que Dios dijo, y también vamos a ser las personas más felices del mundo, y somos las mujeres más bellas del mundo, todo. pero Dios dijo, Le falta dictadura. Esto es muchísimo. Vamos a ponerles aquí unos déspotas a mandar. Sí, sí, sí. Y la personalidad del venezolano, como bien decía, no sé si lo decía el Simón Bolívar, pero éramos un cuartel. Y tenemos esa Exactamente, mentalidad. yo quería ir para allá. Ajá. ¿Por qué seguimos a caudillo? Porque eso viene de la mentalidad premoderna. Claro. Eso viene de la mentalidad feudalista. Fíjate cómo hemos unido todo. Exactamente, es que hay que unirlo, chamo. Todo está conectado. Es que nosotros, no, es como dijo Bolívar, exactamente como tú dijiste. Venezuela es un cuartel, porque la cultura de nosotros estar unificados por Gómez Ujú. empezó en los cuarteles. Sí. Empezó a organizar una estructura de militar, y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra propia, aunque sea propia, un poquito, empezamos a ser modernos. Claro. Gracias a eso. Y si vamos a ser modernos, basamos nuestra modernidad en eso, en una idea militar, obviamente vamos todos a pensar lo mismo. Entonces, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, por lo que te quería llegar. Sí, por favor. Que- Que que- todavía, que- todavía que- me tienes dudoso, no entiendo bien. ¿A dónde va a llegar? Ok, va. El padre de la democracia para Uslar Pietri. Estoy hablando de Uslar Pietri. Pero ¿para qué era la democracia? Yo te voy a explicar sus razones. ¿Ok? El padre de la democracia para Uslar Pietri fue Gómez. ¿Ok? Entonces, la primera vez él explica esto en una entrevista que tiene con Napoleón Sin Límites. Ajá. Que era pasada por televisión. Bastante buena esa entrevista. Habla de muchísimas cosas, de verdad. Se la recomiendo. Él fue el mismo que entrevistó a ¿cómo se llama? Oscar Llanes. Él entrevistó a todo el mundo. Él tiene una entrevista con Oscar Llanes, creo, muy, muy buena. Pero ajá, continúa. Porque el primer ministro de la defensa que Gómez escogió que fuese militar fue el Flaco. Elías López Contreras. Fue Eleazar López Contreras. ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a morir. Sí. Él sabía que sin él el gomecismo no existía. Sí. Que con todo, o sea, porque antes del azar, López Contreras ponía a un civil que era, ajá, que es el que me jala más bola. El que me da la más bola, Ah. exacto. Y ahí con eso yo me mantengo en el poder, no sé, pero la decisión de poner a Eleazar López Contreras en el poder, o sea, se especula que a juro tiene que ser algún tipo de visualización en el futuro que siempre es lo que había tenido Gómez cuando Sí, estaba en, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes, en el ustedes, poder. ¿Ustedes qué Por eso es opinan? que él dice que yo digo que fue un precursor. Ok. Un precursor Está bien, está de bien. vestigio. Entiendo tu punto. Y a diferencia de distintos dictadores que no quiero hablar, Gómez era una persona que amaba a su país. Yo siento Sí. que amaba a su país y quería lo mejor para su ¿Ustedes país. qué opinan de que Era un loco. Gómez como que se haya agarrado tanto de la figura de Simón Bolívar? ¿Qué opinan de eso? Pero bueno, ¿No tuvieron un episodio con eso? el episodio anterior. No, bueno, Claro, ese es un Pero- pensamiento. no, pero de que él, o sea, me refiero al hecho de que incluso haya querido que su muerte fuese la misma que la de Simón Bolívar. Bueno, pero La es que fecha de eso su viene de muerte. Antonio Guzmán Blanco, de la idealización de Bolívar, de que se construyó esta república en honor al caudillo, a Bolívar. Y así funcionó nuestra república. Y entonces Gómez fue un niño más. Ni siquiera, bueno, ya Antonio Guzmán creo que ya no era presidente, ya se había muerto cuando Sí, Gómez sí. era un niño. Y fue un niño más que se crió con esta ideología de nosotros, que nos convertimos en un país, nos convertimos en una república basada en el bolivarianismo. Que está mal, que en el episodio anterior. Para ver, está mal. En el episodio anterior hablamos de eso. Pero bueno, para no salirnos del tema. Gómez. Ya Gómez se murió. Eleazar López Contreras, el flaco, Sí, llega. Llega este tipo y cambia totalmente el país. O sea, primero que se vuelve más democrático, Sí. empieza a invertir, esta vez en los servicios. Exactamente. Existe los partidos empezaron Empezaron Sí. los partidos. La sociedad empezó a tener más participación. La se gente crean partidos exiliada políticos, volvió. Eso mismo. Volvieron los exiliados. Se respeta la libertad de prensa, que para mí eso es lo primordial. Claro. Esa Exactamente, libertad de exactamente. expresión. Eleazar López Y- Contreras apenas se subió en el poder, dijo, las estaciones de radio vuelven a estar, Sí, todo vuelve a Correcto. estar. Precisamente, bueno, el primer presidente que dio que
predicó por la radio fue él. Eliezer López Contreras, sí. Aire. Claro. Y En aire. 1996. Que fue uno amiguito de él. Que empezó. Entonces, que es lo que quería hablar. Exacto. Gómez, así como Guzmán Blanco, han venido llegando cosas. Y yo creo que así ha sido en todo el mundo. Nosotros creo que sí hemos sido igualito que como nuestra de independencia, que ha sido un proceso largo. Entonces, Guzmán Blanco, cada uno pone como un granito de arena. Entonces todo representa un sufrimiento para todo el mundo, pero todo el mundo pone su granito de arena. Mira, Monagas, libertad de los esclavos. Guzmán Blanco, Estructura, arquitectura. Arquitectura y Cultura. los registros civiles. Ajá. Gómez empieza con la parte económica, como ahorita vivimos en una sociedad. Vivimos una sociedad. Vivimos yo pensé Acuérdate. que vivíamos- vivimos en un mundo donde centralmente la economía es lo más importante. Pero muy importante, sin duda. Entonces, por eso es que siempre se dice, mira, que Gómez pagó la deuda y que no sé qué cosa, tal. Tampoco todo es eso. Claro, Entonces, claro. durante Gómez también muchísimas cosas como que ya estaban pasando antes de tecnología, la cinematografía venezolana, comenzó después de él, porque él no lo permitía. Sí. Entonces, y así, él no puede, mira, yo soy el modernizador, yo fui el ilustre de toda la modernización de Venezuela. No, porque Pero exactamente, hay no que, existía libertad. Hay que hablar con las personas que vivieron eso. Tú no tienes abuelos, ustedes tienen abuelos, ustedes han hablado con ellos y les han dicho, por ejemplo, mi abuelo Derito me decía que él vivía en Cagua, un pueblo donde no sabía ni qué era la mayonesa y no había semáforos. Entonces, y dice que de repente hay un cine en Cagua, bueno, hay un cine. Y de repente llegan los semáforos. De repente, oye, por primera vez conocí la mayonesa y todo esto era ¿en qué época? Justo Eliezer López Contreras. No estaba llegando. Eso es modernidad. Pues, Sí. eso es modernidad, cuando la gente de verdad se siente que todo ha cambiado. Eso a mí lo dice mi abuelo, que las cosas cambian, que está cambiando y que se siente más. Y que puedes ser más de lo que fuiste cuando naciste. Y yo quería decirlo al final y del que puedas podcast. Pero, progresar además, que puedes subir también de clase social. sí, eso es modernidad. Que los medievales, si tú, como dice Rafa al principio del episodio, si tú eras no sé, un zapatero, ibas a morir zapatero, y tu hijo también va a ser zapatero. La modernidad también está de la parte de poder crecer, Y también quería decirlo al final del podcast, pero bueno, lo voy a decir ahorita, que la modernidad yo creo que es cuando tú te comparas con otros países, cuando te comparas con otras sociedades y tú dices, coño, estamos en la misma línea. Sí, eso es vamos verdad, igual, vamos es igual. verdad. Porque tú eres de... No sé. Globalización. ¿Cómo? Globalización. Esa es la globalización, exacto. Esa es la globalización. Muy bien. Entonces, Bueno, también surge con Eliezer López Contreras la meritocracia. Exacto. Para mí esto es también clave. Que a mí me gusta. Porque no es que gente pendeja va a gobernar. No, gente que sabe la vaina, gente que sabe gobernar. ¿Qué significa meritocracia, Rafael? meritocracia es que tú puedes llegar a hacer cualquier estatus de Gobierno de los mejores. Exacto. El gobierno de los mejores. No, eso es aristocracia. eso es aristocracia. Ay, Dios mío. Que tú puedes llegar a escalar en la escalera social según tus méritos. Según tus méritos. Cómo tú actúas, las decisiones que tú tomas, la educación que tú has tenido, tus valores. Y también instaura lo que son los ministerios que también forman parte de algo importante porque le da prioridad a ciertos sectores de la población con ciertas necesidades y el Banco Central también. Y él empieza muchísimo lo que viene siendo la educación. Él invierte También, muchísimo es en verdad. educación. Y la primera ley del trabajo. O sea, no, el país de verdad que da un giro Y que eso es no lo que había contaba. dado. Que bueno, yo digo giro social y Pero- giro estatal. Pero ¿sabes lo bueno del flaco? Que después del flaco vino alguien mejor, vino el gordo, vino, ¿cómo se llama? Isaías Medina Isaías Angarita, Medina el Angarita. mejor presidente de este país. ¿Por qué? Oye, Claro. Mira, por cierto, Isaías Medina tiene cosas que no me gustaban. Por ejemplo, Es que claro, es que el venezolano dice que los endiosa a todos. Son humanos, son... Pero está bien, está bien. Y es el mejor, entre los peores el mejor. Pero justifica tu respuesta. Justifico mi respuesta. Sí. Mira, escúchame. Isaías Medina Angarita, primero voy a decir las cosas malas. Isaías Medina Angarita era un militar. Y yo estoy en contra de que los militares manden. Un militar no puede mandar a un país. Porque un militar tiene mentalidades de que es un carajito, de que tenía 16 años. Bueno, hablo por mi abuelo, que es teniente coronel, que entró cuando era militar a los 16 años ilegalmente. Pero bueno, cuando tienes 18 años y estás en el cuartel, estás en una mentalidad de que tú tienes que obedecer y que hay alguien mejor que tú y que no hay lugar a negociación. Entonces eso está mal. Entonces, para mí un militar tiene esa mentalidad y un Es militar automático, tiende a es autoritarismo. automático porque es un tal cual lavado del cerebro. Exacto. Un militar no debe ser presidente, pero Isaías Medina Angarita es el presidente más democrático que ha habido en el país. Y sabes también un dato importante entre el gobierno de López Contreras y Isaías Medina Angarita, que
el periodo presidencial era de 4 años y se pasaba de un mando a otro. O sea, no era como que quítate tú, me pongo yo. No, ya No. eso había cambiado. Ya esto era como que, mira, Era más estructurado. vamos a respetar la Constitución, vale. Ya tenemos más de 50 años peleándonos mal de los españoles. Vamos a hacer las cosas como son. Exactamente. Y se entrega un mando a otro y además no hay reelección. Que esto para mí es Buenísimo. crucial, hermano. Todo el mundo tiene que pensar en esto. Eso es crucial. Y Basta de reelección. Por eso, esos dos, el flaco y el gordo, eran los que apoyaban eso, apoyaban la democracia, el inicio de la democracia en Venezuela. Medina Angarita, un dato también bueno para las mujeres que nos escuchan. Gracias a Medina Angarita, ustedes pueden votar porque Medina Es Angarita verdad. fue el que dio Bueno, el voto al el voto esposo a de la mi mujer. hermana, ahora que lo pienso, también adora a ese presidente Muy justamente bueno. por eso, por el Muy bueno. voto. Así que cuando te vean en el episodio. Era un carajo mirandino. Déjame explicarte por qué es mirandino. Era un carajo mirandino porque cuando llegaron y le hicieron el golpe de estado, los no tan queridos adecos, Medina Angarita nunca puso resistencia. Él dijo, bueno, carajo, coño, si no me quieren acá, yo que tenía un planes muy buenos, tenían planes muy buenos para el país. Pero, tal cual como Antonio Guzmán Blanco, que fue un dictador también. Pero dijo, bueno, si no me quieren aquí, me voy para el coño. Se fue para el coño y más nunca supimos de él. Sí. Así es. Aunque manejaba atrás. ¿Cómo? Aunque manejaba atrás, Medina nunca mandó de atrás. Nunca mandó No, desde el exilio. no, jamás. Era un mandato hombre, así. vale, era un hombre serio, pues. Un tipo, aunque alcohólico, pero. Cada quien con lo suyo. Yo tengo panas que montan cachos, pero son tremendos tipos. Vamos a hablar de quién. Tú que estás viendo el podcast. Pero después. Después de Medina Angarita sucede el declive de Venezuela. ¿Qué pasó? Los adecos. Claro, no, pero bueno, ok, claro. Llegaron los adecos. Eso, yo creo que. Pero tú dices que fue el declive. Sí, yo soy antiadeco. Yo digo, Antiadeco y anticopellano. yo creo que todo viene otra vez a lo que yo estoy diciendo. Que todo el mundo aporta una vaina. Claro, por otra Dios. verga, No joda, y no sé es qué que mira, vaina. yo me meto con Rómulo, pero Rómulo de Tancur era un huevo. Era un huevo. Yo que, ¿verdad qué equipo de seguro sería? Claro, Era un huevo. Era un Me gustaban los juegos. Nada, también dicen, eso es un rumor, eso es un chisme. Ah, Me sí. encanta. cuando hablamos de chisme. Eso es un chisme. ¿Quieres? No. El tipo, Ay, ay, el tipo ay, ay, tenía ay. posturas bien raras. Dicen que era raro, dicen que se le partió la muñeca. Pero Rómulo era un tipo muy inteligente, Sí, por Dios, era un tipo sí, muy inteligente claro. y muy preparado, ayudó mucho al país en muchísimas cosas. Los proyectos económicos, apenas cayó Pérez Jiménez, los proyectos económicos que hizo Rómulo fueron muy buenos. Digo que- Lo malo fue tal cual la mentalidad caudillista, perdón, yo te dejo hablar, la mentalidad caudillista y el populismo de querer siempre mandar nosotros y crear ese bipartidismo. Y Venezuela se fue pa'l carajo por culpa del bipartidismo. Sí. Para terminar quiero hablar de Reni, pero bueno, sigue. Eso ni siquiera fue un bipartidismo. Que no fue un partido. Eso fue un bipartidismo por nombre. por no. Eso fue, mira, nosotros somos AD y los mismos tropellanos que estaban mandando con Caldera tenían amigos que eran de AD. Y se pasaban, se Y, pasaban. y tenían gente que también influía Bueno, en esto sigue que eran de pasando. AD. Que, Exacto. Yo soy adeco. Pero es que al final la gente elegía por algo que no iba a tener. Sí, sí. No iba a tener. Y eso es el gran... La gran falla de ese bipartidismo que todos, bueno, gran parte de la gente detesta y que lo detestó Hasta que hasta que, bueno, pasó lo que pasó. pasó lo que pasó. Pero mira, escucha. Esto es lo bonito de la historia. Lo que más me gusta de la historia no es que, bueno, pasó en 1800 tal. No, es comparar el presente con el hoy. Sí. Compara eso que está pasando con ese bipartidismo, que no era ningún bipartidismo, Con Estados Unidos. con Estados Unidos también, y con los conservadores y con bueno, Conservadores y los claro. liberales, no eran así en la guerra civil. Claro, claro. ¿Y qué pasó? La gente no conoce su historia. Por eso pasa lo que pasa. Entonces, y verdaderamente, y era por nombre lo que estaba diciendo, igualito que, ¿sabes? Gómez mandó con una constitución respetándola completamente, con una constitución perfectamente liberal. Respetada. Perfectamente liberal. Y mandó la constitución. Bueno, ustedes saben que también nosotros somos el país que más constituciones ha tenido en el mundo. Veamos, sí. La constitución moribunda. Bueno, también pasa algo con los adecos, que los adecos empiezan a reclamar también, creo que en el periodo de tu presidente, ¿cómo se llama tu presidente? Medina Angarita. Mi presidente es Medina Angarita. Medina Angarita, empiezan a reclamar que el Mi presidente Estado- sería, perdón por interrumpirte, mi presidente sería Renio Tolina, pero pasó lo que Ah, pasó. sí, exacto, Pero lamentablemente. no, mira, sí. Yo estoy seguro Escúchame. que si hubiese sobrevivido hubiese cambiado totalmente todo Si esto. mi abuela, escuchen una vaina. Si mi abuela tuviese Cuidado. bola, fuese mi abuelo. Ajá, sí, tú me lo dijiste en estos días, Ya me está cagué de bueno. risa, sí. Si tu abuela, Si mi abuela tuviese bola, fuese mi abuela. mi abuela en paz descanse también. Bueno. Este es arrecho. Bueno, Eso también identifica a los el venezolanos. caso es que los adecos empiezan a reclamar que el Estado,
que lo trato de unir con el petróleo también, que el Estado tenga más control sobre las empresas petroleras, ¿no? Y en este caso, Ujú. no, que debe ser Estado. Pero es que Medina... No, No, pero eso no, no, sí. pero eso no Pero, está. Medina Angarita, por eso me encanta tanto, porque Medina Angarita se basa mucho en el modelo de John Maynard Keynes. Uno de los mejores. El economista que hizo que Estados Unidos pudiera salir de la Gran Depresión y se convirtiera en un imperio. Exacto. Porque el Estados Unidos era una economía completamente liberal. El Estado no interviene. Pero cuando cayó en la Gran Depresión, leyeron a John Maynard Keynes un ratico, lo llamaron al bicho. Mira, ¿qué tenemos que hacer? El John Maynard Keynes, mira, el Estado a veces sí tiene que intervenir, ¿viste? Sí. En momentos específicos. Que no es nada comunista, pero el Entonces, Estado tiene que intervenir a veces. ¿Ustedes consideran que ya a partir de este momento ya empezó como tal a consolidarse la modernidad? No. No, es que, bueno, no, es que si te digo por qué me meto en temas políticos y yo no quiero... Porque yo creo que- y yo creo que quiero- no. No, sin tocar la Yo actualidad. creo que, espérate, yo creo que en ese momento empezó la modernidad turuleca. Ok. La modernidad chueca. Yo le digo la modernidad farandulera. Yo le digo así. Que es, empezamos con esta revolución que nosotros, como dice Pietri, que fue choreta, que no fue choreta, sino que fue completamente forzada. Sí. Sí, y es verdad. Que nosotros nos queríamos lanzar en ese megaproyecto. Entonces empezamos a tener unas bases completamente distintas a las que habíamos tenido hace 3 siglos. Y comenzamos a empezar. Comenzamos a empezar. Empezamos se entiende. a sembrar Ajá. esa cultura, que es la que nosotros vemos ahora. Que es lo que al final terminó siendo la sociedad caudillista, como los faranduleros, que es básicamente. Soy farandulero, ¿Los sí. faranduleros qué? Un farandulero es un carajo que ve lo que está de moda, ve lo que la gente sigue. Como en blanco. Punto. Un blanco, Ve. farandulero. Tremendo farandulero. Sí, Ese es el es rey del verdad, farandulero. verdad. Este va a ser Ay, titular. pero mira, en Francia las cosas están bien bonitas y yo te voy a copiar lo mismo porque yo también soy un farandulero. Y el venezolano es así, desde que llegó la televisión también, que el venezolano es así, lo que ve en la televisión, ve lo que... Ay, yo también quiero ser... Los Jordan, yo creo que los últimos Jordan en los 90 mataban gente por Jordan, ¿tú puedes creerlo? Se me fue el aire. Sigue. Entonces, con lo que nosotros estamos hablando, lo que yo también había dicho, que obviamente el petróleo, vamos a hablar más de la modernidad en su buen estilo de la palabra general, que la modernidad está muy, muy asociada al petróleo, es verdad, y es completamente erróneo pensar en un mundo moderno sin petróleo, Claro. ni nada. Entonces Es lógico. nosotros comenzamos y también, porque a mí me gusta, de verdad, vean esa entrevista porque estoy basando mucho lo que digo en eso. Y es verdad, es algo muy, muy, muy interesante. Que es que cuando empezaron a dispararse los precios del petróleo, Eso 1973, marca una etapa. Cap. de que el barril empezó a llegar a costar, ¿cuánto fue? ¿Cuánto? $34 el barril. Empezamos a tener Venezuela Saudita. el presupuesto de 24 planes Marshall, lo que levantó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 24 veces eso. Ay, me voy a Ese poner a era el llorar. presupuesto de este paisito, como dice perfectamente este pana, que es un pana un pana muy inteligente. Un paisito de 15 millones de personas empieza a tener en un plazo de 10 años, no hay nada, el presupuesto de 24 planes 10 Marshall, años, 250, no mentira, de paso de tener 250 millones como presupuesto antes a tener 240 mil millones de dólares Wow. Wow. Qué locura. en un plazo de 10 años. Entonces, Wow. se pudrió el sistema del poder. ¿Por qué? Porque es eso, es tener tanta plata en el bolsillo que no te cabe, chico. Exacto. Tiene tanta plata que no sabes qué hacer con Y ella. empezar a invertir en empezar a invertir mal. Invertir malísimo. No, ¿por qué no escuchan a Arturo, vale? Es que eso es lo que me da rechera de este país tan rico, vale. Y caer en la tentación de eso, de tener tanta plata. Y tener tanta plata y empezar a decir corrupción. Ajá, La entonces- corrupción entonces, bastante. el petróleo no hunde a nadie. El petróleo no hunde a nadie. Pero te puedes rebalar. Te resbala esa nube. Ujú, te puedes rebalar facilito. Pero bueno, eso. Yo quiero tocar el tema, aprovechando que está aquí mi querido amigo Rafael Arocha, que yo quiero tanto. Carlos Andrés Pérez, ¿no? Quiero que me hables un poquito de CAP. Tú y yo tenemos... Yo cambié mucho de parecer de eso. sí, yo sé que tú has cambiado, pero Sí, yo quiero que... ¿Por qué? quiero- Porque ¿qué opinamos Yo antes? antes decía que chamo era
era el presidente que había cambiado todo esto porque también había visto los documentales de Cineforo. Ajá. Ajá, sí. Los de acá. Los de El hombre que camina. y yo dije, bestia, wow. Que básicamente esos documentales es pura propaganda política. Claro, otro populista. Pura propaganda política. Pero ajá, le yo hemos decía, escapado. chamo, porque yo me centraba, una gente se centraba solamente en lo económico y eso es algo muy modernista. Porque, y sobre todo mezclado el petróleo, que es lo que yo digo, no hunde a nadie, pero tampoco levanta a nadie de la nada. Porque el petróleo es algo, y los minerales, y las playas, y todo. Eso es basar basar un país en algo que no tiene mérito. Que es, mira, yo nací aquí. Y tengo toda esta vaina. Qué bola. Me gusta ese análisis. Entonces, que tú lo dirijas, tu sesgo lo tengas solamente en la economía, es algo, no es algo acertado. Y yo No eres moderno. Exactamente. Yo creo que yo me gusta que toques eso, porque yo creo que un país moderno es un país que tenga todas las cuatro vainas centradas y sepa manejarlas. Por ejemplo, Arabia Saudí. ¿A ti te parece, Santiago, y a ti, Rafael, que Arabia Saudí es un país moderno? No es un país moderno. vaya. A pesar de que sea súper millonario y tú ves esos edificios gigantes y tiene ese poco de plata, pero un país moderno no es un país que le gusta pegar a las mujeres. Eso no es un país moderno. A ver, otro país moderno que te puedo decir. ¿Cuál te puedo decir? Dime otro ejemplo tú. Bueno, Qatar. El poco de plata, el poco de billete que tienen en los bolsillos. País moderno. Si una mujer sale a la calle y no tiene... Bueno, le caen a golpe. Eso no es un Bueno, país aunque moderno. eso ha cambiado, porque con el mundial eso cambió. Con el mundial como vino tantas Bueno, mujeres pero- y latinas con... Claro, pero fue con- por el mundial. Pero ese país sigue siendo tan Sí, atrasado. no, evidentemente. Un país tiene que ser moderno religiosamente. No, me encanta este ejemplo. Francia. Hablemos de Francia. Francia es un país que lo decía que podríamos decir que es moderno. Podríamos decirlo. Sí. Pero que está al borde del colapso. Yo siento que es un país, de aquí vengo yo, el católico apostólico romano, a decir que es un país que se ha alejado mucho de Dios. Un país que se ha alejado mucho de Dios y que cree que la modernidad está de la mano con dejar atrás la religión. ¿Tú crees en la teocracia? No. No, yo no creo en la teocracia. Creo que... vamos a hablar de Dios, imagínate. el poder que debería tener la elección es solamente... Es propio, es Intelectual. personal, es personal. Personal, Pero hay que los valores católicos son los que nos hicieron los que somos y los que somos un país moderno al final del día. Y Francia, como se está alejando tanto del catolicismo, se está alejando tanto de la religión y la rechaza porque cree que eso es la forma moderna de ser, es un país que ha caído ahora en la desgracia que está pasando. Dios mío, el poco inmigrante, el poco de muertos que están pasando, el bicho matando gallinas en la calle. Eso, entonces hay que un país moderno, como dice Rafa, no es un país que solo se centra en la economía. Y el venezolano pensaba eso, porque creo que también viene de la mano con lo pobre que éramos antes. los pobres que éramos antes. Exacto. Y viene de la mano con. Desde vamos atrás. Mira, eso fue en 1970. Y vamos atrás, eso es lo bonito de la historia. Vamos atrás, 1812. Con el terrateniente. El terrateniente es el que tiene el poder. No. ¿El que puede votar? Y es el que puede votar, es el que tiene todo. Lo hicimos legal, por Dios. Claro. Lo hicimos legal. Es el que tiene. Exacto. Y La mentalidad que el terrateniente tiene todas las oportunidades. El mantuano tiene todas las oportunidades. ha llegado hasta ahora. Esa es la mentalidad del venezolano. Si estamos bien económicamente, entonces somos un país moderno. El país moderno tiene que, primero, mentalmente, culturalmente. Segundo, económicamente. Tercero, religiosamente. Tiene que estar todo Y de la mano. socialmente. Éticamente. Estados Unidos no me parece moderno. Bueno, yo ya para cerrar, yo quisiera decir cuál es para mí, o sea, uno de los presidentes que sí logró una especie de modernidad en Venezuela. Y nombrarlo muy brevemente ¿Te parece, porque... ¿te parece si porque- este episodio es más largo? Un poquito más largo. Vamos a agregar, Vamos a- agregar un poquito más. Dale, Vamos a cosas. la hora, señor. Dale. Hay que agregar más cosas. Una hora con 5 minutos. Bueno, le podemos dar hasta 10. Ajá. Hasta 10 horas. No, George igual. Mira. Quiere decir que realmente yo me consideraba antes perijimenista cuando estaba carajito. Es que todo carajito, claro. Y después dije, no, mi hermano, porque hay demasiados libros de testimonios de la gente torturada. Y esto fue una dictadura completamente. Pero la gente trabajaba, la gente ganaba bien. Se empezó a invertir mucho en las obras públicas. Funcionó a pesar de que la democracia estaba Mira, olvidada. Mira, si Pérez Jiménez no hubiese estado loco, hubiese sido el mejor presidente de este país. La verdad que sí. Es como en Chile. Mira, escúchame. Como en Si mi abuela tuviese abuela, fuese mi abuelo. Yo sé, pero igual Pérez Jiménez ayudó muchísimo. Lo mismo muchísimo. que decir, mira, si Hitler no hubiese invadido Polonia, hubiese tenido una estatua es lo que estoy diciendo. todas las ciudades alemanas. Bueno, no compares Pérez Jiménez con Hitler. No, No, son no, dimensiones, no, no, son no. dimensiones muy gigantes. Escúchame, tipo, es la misma comparación, pues. No, pero... Si mi abuela tuviese abuela, fuese mi abuelo. No, No estoy de acuerdo.
No. ¿Sí? Es que son dimensiones muy grandes. Es como yo cuando dije la otra vez que coño, a San Martín no le jalan tantas bolas como Bolívar. Coño, pero Bolívar liberó 5 países. Claro. 5 países, coño, tu madre, San Martín no. Claro. Son dimensiones diferentes. Dándole bola a Pérez Jiménez. No estoy dándole bola. Pero digo que coño, Pérez Jiménez obviamente era un loco de mierda. Él la cagó muchas veces. Era un déspota. Claro. Pero Tenía muchos peos mentales. muchos Tiene un complejo de inferioridad. eso que te exacto, complejo de inferioridad. Era una persona con muchos complejos y por eso es que nunca duró, no duró tanto. Pero sí, no hay que idealizar a los políticos, ese es El punto, y vamos a hablar de lo que quería hablar para que este episodio era más. Hablamos de CAP y ahora que viene después de CAP, entra de repente la gente caga, la gente arrecha con el bipartidismo. Hay gente inteligente, entra una persona que sabe a usar los medios, que nosotros somos comunicados, vamos a ser comunicadores en un futuro con el favor de Dios, que se llama Reni Ottolina. Ok. Vamos a hablar de lo que hubiese sido el mejor presidente de este país. Reni Ottolina. ¿Quién está en contra mío o quién está a favor? No, yo estoy totalmente a favor. ¿Estás en contra mío? No estoy Contra en, mí, contra no mí. estoy en contra tuyo. Estoy en contra de cónchale. No, yo sé que ese pana lo mata. Hay Todo- gente que todo el dice que mundo- lo todo el mundo mataron y bueno, Bueno, sí. fue un accidente. Nada, no ahora. se sabe si en verdad alguien lo mataron o no. Verdaderamente fue en el papel, en todo lo que decía antes de lanzarse. Bueno, y después de lanzarse. Él se lanzó, ¿no? Sí, Sí, claro. Se terminó lanzando. Partido Lápiz. Ajá. El que ahorita. Ok. Yo sabía la que. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Él se lanzó y él tenía unos ideales verdaderamente Muy bueno. muy bonitos. Muy bueno. Muy bonitos. Y él hablaba muy bien. Y en las entrevistas tú los veías. Eso te iba- no, tú no has y- visto los audios y sería el primer- de las llamadas y las entrevistas. Buenísimo. Y ¿sabes lo que más me gusta de Reni? Que es algo que nunca ha tenido este país. Un presidente que iba a ser un presidente que no era populista. Él no Es era ningún verdad, populista. no, y te ¿Quieres que hablaba dé con el la ejemplo? verdad, te Y te hablaba hablaba con ¿quieres la que te dé verdad. las entrevistas que hizo Reni con el Partido Comunista de Venezuela, con AD y con COPEI? Él dijo, yo no soy amigo motorizado. Y, Sí. y los tres populistas, los tres partidos populistas... ¿Cómo que no era medio motorizado? No soy amigo motorizado, vale, dijo así, no soy amigo motorizado. Pero ¿cómo vas a decir eso, Reni? Que hay gente trabajadora que agarra su moto y va al trabajo, no tiene para comprarse un carro. Y dice, no, yo no soy amigo motorizado, pero yo soy amigo del motociclista. ¿Cómo es eso, el motociclista? Yo soy amigo del motociclista porque es el motorizado que ve un semáforo y se para en el rojo. Yo soy amigo del motorizado Que una persona civilizada. Exacto, que no se mete entre los canales y va a causar un choque. Yo soy amigo del motorizado que se sabe portar. Yo no soy amigo del motorizado que se creen más vivos que el otro. Yo no soy amigo del motorizado porque dijo, este es un país, él decía así, este es un país que es un país de vivo. Que es quién es el más vivo, quién es el que va a lograr más cosas, quién es el que va a meter la mano de Dios ahí en el gol de Maradona. No, dice, nosotros no vamos a funcionar. Y vamos a caer en un precipicio si seguimos viendo quién es el más vivo. Exactamente. Eso decía Reni. Y bueno, no quiero Sí, decir lo que entonces- Sigue esa- prevaleciendo, esa- lo diré yo. Todo el así, más vivo. Todo así que es lo que estoy en contra. pasó. Que estás en contra. De, Es de- que- ya va, de todo lo que dijo o de exactamente. No, como imagen, ¿no? No, de René como imagen. Ah, ok. Exactamente. Ok. Él estuvo muy bonito, pero al final cuando él no llegó nunca al poder. Pero es que no Es fue bueno idealizar los ideales. Es bueno admirar los ideales y las cosas que él predicaba. Pero verdaderamente yo no se los adjudicaría así como él, como. Porque está haciendo lo mismo que Bolívar. Obviamente, escúchame, por Dios. Es que yo tienes que tener en claro que yo pienso que Reni es un humano más, fue un humano más, que es una historia trágica, tristísima, porque yo siento que él sí hubiese mejorado el país. Obviamente no estoy diciendo que es un dios, pero... Yo creo verga. que también si Reyes se hubiese lanzado, no hubiese ganado. No, yo No, sí creo. Sí, Lo yo sí hizo creo que ganar sí. Que tenía mucho apoyo. Es que toda la gente que yo conozco de esa época, todos decían que tenía mucho apoyo. La gente Sí. lo amaba. Sí, yo también hice un estudio y Reni tenía mucho apoyo, pero es que yo sé que por qué no dice, yo sé por qué Rafa dice eso, porque el pueblo le gusta eso, el vulgo, le gusta Es cuestión de. fue redundante lo que dije. Es cuestión de cambiar la gente cómo piensa. Y la única manera de meterse ahí es por esa vía. Es por la vía por la que entraron todos los presidentes. Y lo que hace falta es una administración que entienda eso. No un presidente, una administración que entienda eso. Que la única manera de meterse, discúlpame, No, sí, pero sí. que nos tenemos que meter como todo el mundo se ha metido aquí, porque si no, no sirve, chamo, no sirve. No sirve. Verdad. Y René tenía su manera, que era a partir de las comunicaciones, que era volverse popular a eso, y eso es lo que él. Si no Pero- hubiese hecho nada de eso,
olvídate. Él es el que lo entendió. Él lo entendió muy bien porque el venezolano apenas llegaron las comunicaciones aquí a Venezuela, la televisión, la radio, el venezolano se hizo adicto a la televisión. Y dependiente de, no dependiente, pero bueno, muy fanático de ella, y René supo usarlo muy bien a su favor. Eso como dije, no un líder populista, eso es lo que me encanta, no era un líder populista, pero un líder muy inteligente que sabía tratar con alguien. Entonces su plan de insertarse ahí era algo que iba con los ideales de la mentalidad venezolana. Sí. Pero los poderes no lo dejaron. Pero tipo, o sea, es que como tu adversario igual usa el populismo, tienes que meterte ahí. Es lo mismo que hace Trump, es lo mismo que hace Kamala, es lo mismo que hace todos en todo el mundo. Y chamo, el populismo es una enfermedad que cuando la tiene una, se infecta todo. Sí. Porque es que es una ventaja muy grande. Es que yo pienso que René, obviamente... Y si quieres cambiar, te tienes que meter por ahí. Tienes que adaptarte a tu enemigo, lo que está funcionando. Si lo que está funcionando es eso, bueno, tienes que adaptarte para conseguir los votos, porque bueno, al final del día tú vas a ganar el voto. Claro. Pero yo pienso que René hubiese cambiado la imagen del venezolano. Sí, con al menos esos totalmente. 4 añitos que hubiese estado ahí. Totalmente. Él está en contra de la reelección, por cierto, pero yo creo que esos 4 añitos hubiesen sido muy importantes para el venezolano. Y ahorita estaríamos completamente diferentes, ¿no? Sí. Un gobierno que no sea populista, que no sea bipartidista tampoco. Eso es lo que me encanta de René también, que René era antibipartidista. Les recomiendo que busquen en YouTube el primer videito que van a hacer. Buscan el primer videito como 10 minutos hablando contra el bipartidismo y el daño que ha hecho a Venezuela y que va a hacer a Venezuela, lo predijo. Y también habla del farandulero también. Le oímos hablar de los faranduleros, de que el venezolano dice, coño, pero Argentina se está yendo por acá, Argentina se está yendo por acá, Perú por acá, España está haciendo esto, nosotros también tenemos que hacer esto. Pero Rusia nos acaba de mandar una guerra. No. Nosotros nacimos, como citando a René, yo sé muy bien que Venezuela nació diciendo por aquí. No tenemos nadie, no tiene que venir un señor extranjero, y no quiero sonar chauvinista, como dice René, no quiero sonar chauvinista, pero no tiene que venir un señor extranjero a mostrarme por dónde es el camino. Eso también lo dice José Martí. José Martí, José Martí, el cubano. ahí lo trae el pelotero. José Martí. José Martí. ¿Quién es ese? El ensayista cubano que José decía Martí. exactamente eso. Que es que esa es la enfermedad de Latinoamérica. La enfermedad latinoamericana, correcto. Y es la mentalidad de la colonia, del latinoamericano. Fíjate que el latinoamericano, hubieron muy pocas guerras entre países latinoamericanos. ¿Verdad? Porque todos miramos hacia arriba. Paraguay con Uruguay, ya, pero son guerras que no sé. Pero bueno, yo el mensaje es ese, pues que no hay que ver a los extranjeros y que en Venezuela nosotros nacimos y tenemos muchísimo para decir por dónde es el camino. No solo es que no ver a los extranjeros, vamos a quedar así. No somos Corea del Norte, que es una ideología buche. Tenemos que. Es otro pedo. También lo quería decir, también para terminar, lo quería decir que dicen que la comparación hace daño al alma, pero la comparación ayuda a mejorar. Por eso, Claro, sí, siempre. O sea, hay que tener modelos porque si no uno como... Para llegar a la modernidad hay que y compararse. el modelo también, y por la razón por la que también Venezuela ha vivido así es porque a partir, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, ha sido un país de inmigrantes. Así es. Muchísimos inmigrantes. También de la mano de todo lo que viene siendo la economía, vienen los inmigrantes y quieren adaptar eso. Y eso le hace muy bien a la sociedad. Porque lo que hace es aprender de lo que estaba afuera, Sí. pero integrarlo a su propia cultura. Porque no es un inmigrante que es invasivo. Por ejemplo, como son los cubanos en Miami. Eso es invasivo, ¿viste? Sí. Los cubanos no cambian. Los cubanos cambian a ellos. Bueno. No, Voy a- eso es otro problema, ¿no? Eso es otra cosa. Voy a decir algo que no me puede meter en ningún peo porque voy a hacer Ya nos metimos aquí todo un pedo, tú No. toca a ti. El día que todo esto acabe, que lo que está pasando en Venezuela acabe y todos se regresen, ahí sí puede marcar otro punto de modernidad, con todas esas ideas frescas a la economía, a la política, a la sociedad. Yo vi un carajo que está en Alemania que mandó un proyecto ahorita, obviamente no es el gobierno ni nada, pero es un carajo que dijo un proyecto de los grandes trenes en Venezuela, todas las vías, y el mapa es hermoso, y ese es el avance de Venezuela. Mucha gente en el exterior tiene muchas buenas ideas, pero Vamos a cerrar ahora sí. Bueno, muchas gracias Rafael. De Bueno, verdad. gracias a ustedes por aguantar mi hablar. No, vaya, todo lo contrario. Yo siempre dije que había que invitarte. gozamos una Tú eres músico, tú vas a presentarte con tu banda. Ah, no, ¿Planeado eso ahorita. todavía? Bueno, pero dinos tu cuenta. Yo de- mis redes en
Instagram es el Coco-Arocha, @el en Instagram, ahí pongo todo. Mi pana Goyo, Así también es. las redes sociales están acá. José.romero Nuestras redes Rizzo. sociales. Síganos también en TikTok, con Polihistóricos, en Instagram también. Y en YouTube sobre todo. Ya estamos por los 90 suscriptores. Vamos Faltan a los 10, faltan 10 y llegamos a 100. Agarren a 10 amigos y digan, mira, suscríbete acá. Y si lo logramos, nos desnudamos. Eso es, ¡Epa! hacemos Mira, el episodio nudista. y sobre todo, bueno, si puedo decir algo para cerrar. Dilo, Ajá. dilo, pero cuidado. Discutan todo. Sí. Discutan en los comentarios, escriban. No, Discutan, me parece bien. ese Mira. flaquito no me gustó lo que Que dijo. como el podcast de Vladimir Villegas, los dos calvitos. Por favor, hablen, Sí. discutan y sobre todo con mucho respeto. Mira, vas a ser el primer invitado en recibir un sticker ¡Epa! de Eso, ahí está. Polihistóricos. ¿Viste? Listo. Es- Bueno, muchísimas gracias por Muchas vernos. gracias. Gracias. Dale me gusta, suscríbete. Chao. Chao. Comunista de Venezuela. ¿Por qué no lo dejaron? 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 Porque Rafael? no había gente, ni de Copel, ni de AD ahí. Sí. Cuando venía uno, tienen los otros ahí. Tú votabas por AD, había gente de Copel atrás de AD y estaban en sus contactos. Que se me queme la mano si yo robo algo del país. Quemadita te la dejamos. No existía Mira. alternabilidad en el poder, no existía. No existía. Y nunca Estoy calmando porque... ha existido. Nunca. Mismísimo Bolívar dijo, Venezuela, señores, es un cuartel. Ecuador es una iglesia y Colombia Colombia una es una universidad. universidad. No sé si en verdad dijo eso.